hermano Eric, ¿verdad? Bienvenido y su esposa. Qué gusto tenerlos por acá otra vez. Hermanos, oremos. Padre, nuevamente venimos a tu presencia para pedir de tu auxilio, de tu socorro, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces nuestros pensamientos y nuestras vidas. Auxílianos, socórrenos, Señor. Aplica tu palabra a nuestra vida como mejor convenga según tu voluntad, Señor. Abre nuestra mente para tu palabra, Señor. Queremos escucharla. Te pedimos, Señor, que nosotros queremos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, el sermón de hoy, como lo vieron en la imagen, es los roles de los pastores y las ovejas en la iglesia local. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un pastor, y le dice que él escribe esa carta específicamente para que Timoteo como pastor sepa cómo debe de conducirse la iglesia, cómo es que se debe de manejar todos los asuntos en la iglesia. Y Pablo añade que esta iglesia es la casa de Dios y que es la iglesia del Dios viviente. Y que además de eso, no solamente es la casa de Dios, que eso ya nos deja mucho que decir. Yo no tengo la autoridad para ir a su casa y cambiar los sillones de cómo usted lo tiene. Es su casa. Bueno, si Pablo dice, esta es la casa de Dios, no hay ningún ser humano en el mundo que tenga la autoridad para hacer de la iglesia como bien le parezca. Es la casa de Dios y además dice que es la iglesia del Dios viviente, un Dios vivo, real. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de sostener y levantar al mismo tiempo la verdad de Dios. Cuando nosotros observamos las empresas, podemos ver que cada una de estas empresas tienen constituciones diferentes, objetivos diferentes, formas de trabajar diferentes, productos diferentes. Sin embargo, tienen muy claro el rol de cada trabajador y de cada empleado. Cada quien tiene muy bien definido su puesto. No sería de extrañar entonces que la iglesia de Jesucristo, lo más valioso que hay en este mundo terrenal, tenga también bien definidos los roles dentro de la iglesia local. Y de ahí mi título del sermón, los roles de los pastores y de las ovejas en las iglesias locales. Dios, hermanos, no ha dejado a la libre a cada iglesia local de cómo manejarse o conformarse. Claro, nosotros sabemos que en la práctica sí, nosotros sabemos y vemos cómo cada iglesia local se maneja de forma diferente. Está constituida de forma diferente.
pero no porque no haya una claridad en la Biblia de cómo debe de conducirse una iglesia. El problema yace en que las iglesias y los pastores no se someten a la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, yo te escribo esto para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a ver a la luz de las Escrituras este tema acerca de los pastores, sus oficios, sus responsabilidades y al mismo tiempo en contraparte la iglesia. Y como pastor, mi intención con esta enseñanza es informar desde las Escrituras y corregir desde las Escrituras todo lo correspondiente a este tema, desde las Escrituras. Nuestra iglesia es una iglesia confesional histórica y bíblica, y creemos que la palabra de Dios es la última y única regla de fe, conducta y práctica de cada individuo y de cada iglesia. Solo la palabra de Dios. Es más, en nuestra confesión declara lo siguiente en su primer capítulo y en su primer párrafo. Nuestra confesión de fe como iglesia dice: las santas escrituras o la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Así que la iglesia de Jesucristo debe de estar fundamentada únicamente en la palabra de Dios. Y fuera de ahí, cualquier práctica, cualquier cosa que queramos hacer dentro de la iglesia que no se acople a la palabra de Dios debe de ser desechada. Creemos como iglesia que donde Dios habla, el ser humano calla y se acaba la conversación. Yo creo que esa debe ser la convicción de cada cristiano. Cuando Dios habla, se acaba la conversación. Y el ser humano simplemente debe de cerrar la boca y decir amén, porque Dios lo ha dicho. Así que permítame, con la autoridad de Cristo, citar algunos pasajes bíblicos esta mañana y meditar en ellos. Vayan conmigo a Filipenses, y si no, en la pantalla va a estar Filipenses capítulo 1, versículo 1. Este texto nos orienta de cómo está constituida la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esos son los que están escribiendo, los que están saludando, y dice: a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Este texto nos enseña cómo está constituida una iglesia local. Están todos los santos de Jesucristo, entiéndase la iglesia local, las ovejas. Pero luego de esas ovejas cita a dos categorías, por decirlo así: los obispos y los diáconos. Así que cada iglesia local está constituida únicamente por sus obispos o pastores, sus diáconos y las ovejas de Cristo. No hay más, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos que el día de hoy, y no me voy a detener aquí en esto, pero sabemos que el día de hoy en muchas iglesias nombran otros cargos: el pastor del parqueo, el encargado de la música, el pastor de la música, etc. No, existen solamente los pastores, los diáconos, que son los servidores, y el resto de la grey, ¿verdad? En este versículo encontramos entonces los distintos roles o posiciones que hay dentro de la iglesia local: los santos en general, los obispos o pastores y los diáconos. Estas son las tres categorías de personas, las cuales están constituidas o por las cuales están constituidas las iglesias locales, y fuera de ahí no hay más. No hay más de eso. Cada uno de estos grupos tiene su función y tiene su rol y su responsabilidad.
Si la iglesia, por ejemplo, si esta iglesia local o cualquier iglesia local no tiene claro la función o el rol de estos tres grupos, la iglesia será un caos y no podrá caminar bien. Son tres grupos, y si la iglesia no tiene claro la función de cada uno de ellos, la iglesia no puede caminar bien. Es de suma importancia entonces poder ver a la luz de la palabra de Dios cada uno de estos grupos de forma rápida, sus funciones y sus responsabilidades. Empecemos por uno de ellos, por uno de los grupos, los obispos o los pastores. Quiero recordarles que en el Nuevo Testamento hay 4 palabras que se usan de forma intercambiable para la misma persona. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar versículos donde se hablan de los obispos, como en este texto, otros acerca de los pastores o ancianos o presbíteros, pero todos esos nombres corresponden únicamente a un solo grupo, a los pastores, por decirlo así, ¿verdad? Así que veamos los obispos, los ancianos. Esta palabra obispo significa literalmente un supervisor. Un supervisor. Estos son los mismos que aparecen, como les decía en otros pasajes bíblicos, llamados como ancianos, pastores o presbíteros. Son lo mismo. No es que en la iglesia hay un pastor y hay otro que es más importante y es el presbítero, y otro más importante que es el obispo. No. En el Nuevo Testamento vemos que estas palabras son intercambiables. Por ejemplo, Hechos 20:28, en el contexto dice que llamó a los pastores de la iglesia. Luego en ese mismo texto se les llama ancianos y en ese mismo texto se les llama pastores. Y son el mismo grupo. Son nombres que muestran las diferentes funciones de este mismo hombre u hombres de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, anciano, cuando usted vea un pasaje bíblico del Nuevo Testamento, como veremos en un momento, que habla acerca de los ancianos de la iglesia, no se refiere a aquellos hombres de pelo cano o algunos que ya no tienen, no está hablando de la edad, no está hablando de eso, sino que tiene que ver con aquellos hombres que gobiernan la iglesia, los ancianos. En el Antiguo Testamento, Israel era gobernada por los ancianos de Israel. La idea con la palabra anciano es transmitir de que estos son los que gobiernan la iglesia, los ancianos. La palabra pastor tiene que ver con su trabajo de alimentar con la palabra de Dios a las ovejas. La palabra presbítero es la persona que es parte de un grupo que supervisa el rebaño. Así que son palabras intercambiables. Ahora la pregunta es, ¿qué cargo o rol tienen en la iglesia local los pastores, los ancianos, los presbíteros o los obispos? ¿Cuál es el rol que tienen en la iglesia? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que los ancianos son aquellos que gobiernan la iglesia local. Y lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, ahí lo tienen en la pantalla, que dice: los ancianos, y vea cómo lo relacionan, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que, ¿qué cargo tienen los pastores, los ancianos, los presbíteros en la iglesia local? Ellos son los que gobiernan la iglesia local. Los pastores tienen ese cargo o ese rol en la iglesia. Ahora, muchas iglesias no son gobernadas por sus pastores, sino que son la iglesia en sí quien gobierna. A esto se le llama iglesias congregacionalistas o un gobierno congregacional. ¿Alguna vez ha estado usted en alguna iglesia congregacional, donde es la iglesia la que gobierna? ¿Que es la iglesia la que manda? ¿Que es la iglesia la que dirige? A eso se le llama un gobierno congregacional, pero no es bíblico. Aquí hay un pasaje de las Escrituras que nos enseña que los que gobiernan la iglesia son los ancianos, no es la iglesia. ¿Ok? Son los ancianos, no la iglesia. Ahora, no es el modelo, como les decía. La mayoría de veces creemos y podemos pasar de un lado a otro. Por ejemplo, podemos venir de una iglesia donde el pastor es prácticamente un cacique,
donde él hace lo que quiere con el dinero y nadie le puede decir nada. Es un cacique, es un jefe. Podemos pasar de eso a entonces volvernos hacia el otro lado y caer en el pecado de tener una iglesia congregacional en ese sentido, que sea la iglesia la que dirija. No. La Biblia enseña que son los pastores los que gobiernan la iglesia. Ahora, esta iglesia, por ejemplo, local, bautista, reformada, no tiene un gobierno congregacional, tiene un gobierno pastoral. ¿Okay? Imagínate, por ejemplo, un grupo de ovejas, esos animalitos, ¿verdad? Las ovejas, dándole órdenes y diciéndole al pastor qué debe hacer y a dónde ir. ¿Sería lógico tener un grupo de ovejas, de esos animalitos, y ver que las ovejas son las que dirigen al pastor? Por supuesto que no. Veamos otro texto. Hechos de los Apóstoles 20:28. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Y le recuerdo que en el contexto aquí Pablo se está refiriendo a los pastores de la iglesia de Éfeso. Está solamente el grupo de pastores de la iglesia de Éfeso. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar, o como dice otra versión, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, en este texto vemos un claro ejemplo de la tarea de los pastores, que es o pastorear la iglesia, no al revés. No es la iglesia pastoreando al pastor, es el pastor pastoreando a las ovejas. Y la idea que está detrás de esto es el trabajo de alimentar al rebaño, ¿verdad? Es la idea. ¿Cuál es el trabajo principal de los pastores en la iglesia local? Alimentar a las ovejas con pastos verdes, con la palabra de Dios. Ese es el trabajo principal de los pastores. Y como decía un predicador, el trabajo del pastor es meterse en su oficina horas y horas a leer, a estudiar las escrituras, a conocer a Dios y salir de ahí para mostrarle a las ovejas quién es Dios en las escrituras. Ese es el trabajo principal del pastor. No es andar haciendo conferencias, no es estar haciendo cualquier otra cosa. El trabajo del pastor es ser prácticamente un conocedor de la palabra de Dios para alimentar a sus ovejas con buen alimento. Ese es el trabajo del pastor. Ahora, yo sé que humanamente todos en algún momento vamos a equivocarnos en una interpretación de un pasaje bíblico, porque somos seres humanos. Sin embargo, lo que es terrible es que vemos a predicadores cada domingo subiendo al púlpito por una negligencia de ellos mismos, citando pasajes bíblicos y torciéndolos y enseñando de esa manera a la iglesia. No, ese no es el trabajo. Él está haciendo el trabajo mal. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le dice, usted debe de procurar como pastor presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que traza, que interpreta correctamente la palabra de Dios. Imagínense a un pastor que diga, Dios me ha llamado a predicar su palabra, pero constantemente está torciendo las escrituras. Ya eso deja mucho que decir de ese hombre si realmente ha sido llamado. Ahora, añádale si ese pastor está a tiempo completo, si la iglesia le paga, como bíblicamente es, para que él se dedique únicamente a estudiar su Biblia, a orar, para venir a interpretar correctamente y enseñar las escrituras a sus ovejas. Y en lugar de eso, pasa haciendo otras cosas allá afuera. Y negligentemente él estudia el texto y se para a malinterpretarlo en el púlpito. Yo tuve una experiencia
en una iglesia donde el encargado de la música, el que estaba detrás de cámaras, ¿verdad?, moviendo todos los botones y todo, que era muy amigo del pastor, cuando ya iba a terminar la alabanza, que llaman ellos, ¿verdad?, cuando ya iba a terminar, el pastor estaba en la oficina y el pastor le dice: no sé de qué predicar. O sea, le faltaban 2 canciones para entrar a predicar. Y el pastor estaba en su oficina así, con la Biblia para arriba y para abajo. Y le dice al del sonido: no sé qué predicar. Y era un hombre que estaba a tiempo completo. Es más, en ese tiempo yo recuerdo que al mes él tenía un sueldo de 1,000,000 de colones. Y estamos hablando de 14 años, 15 años atrás. ¿Se imagina usted a un hombre con un sueldo de 1,000,000 de colones hace 15 años atrás, donde le están pagando para que él simplemente se sumerja en la palabra de Dios, a estudiarla, a entenderla y a explicarla, y salga con eso? No, el trabajo del pastor es alimentar al rebaño con su palabra, con la palabra de Dios. Y aquí vemos en este texto un claro ejemplo de la tarea de los pastores, que es apacentar, que es pastorear la iglesia. La idea que está detrás, como les decía, es que el trabajo es, él debe de alimentar el rebaño. Hay un claro ejemplo de esto en el Salmo 23, que yo sé que todos conocemos, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jehová como pastor, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí vemos un claro ejemplo de la tarea de un pastor en nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 39 al 40, leemos lo siguiente: y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Entonces, aquí están 2 ejemplos de cómo se ve eso en la práctica, cómo un pastor realmente apacentaba las ovejas, él las alimentaba. De hecho, yo tengo una frase que es lo siguiente: ¿cuántos de nosotros, no levanten la mano para que no pequen, pero cuántos de nosotros en algún momento, cuando Dios nos permitía comer pollo en casa, le echábamos los huesos de pollo al perro? Tal vez algunos lo hicimos. Y nosotros pensábamos que estábamos alimentando al perro, dándole huesos de pollo, cuando en realidad le estábamos haciendo un daño, porque esos huesos iban a perforar sus intestinos. Bueno, sucede lo mismo en las iglesias locales. Lastimosamente, como los pastores realmente no están alimentando bíblicamente a sus ovejas, lo que les están dando son huesos de pollo. Y vemos al cristiano sentado cada domingo recibiendo huesos de pollo. Y por eso es que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan los años, y es la misma persona, no crece. No crece espiritualmente, no hay un crecimiento, no se ve. Es la misma persona. Si eso ha pasado con usted, bueno, conmigo pasó. Si eso ha pasado con usted, debería de preguntarse: ¿me estarán dando huesos de pollo? ¿Me estarán alimentando realmente con la palabra de Dios? Y estoy creciendo, porque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, literalmente dice que debemos de desear como niños recién nacidos la palabra no adulterada para crecer en salvación. Es solamente cuando nos predican, nos exponen correctamente la palabra de Dios sin adulterar, cuando el cristiano empieza a crecer en su salvación. La contraparte entonces es que si nos están dando palabra adulterada, mal interpretada cada domingo por la negligencia del pastor, yo no voy a crecer espiritualmente. Me voy a quedar enano. Esa es la tarea de los pastores y maestros de cada iglesia local: alimentar con la palabra de Dios
a las ovejas. No son las ovejas alimentando a otras ovejas en ese sentido, son los pastores alimentando a las ovejas. Vean este texto de Ezequiel 34, versículo 2. Ezequiel 34, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y hace la pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Cuál es la tarea del pastor? Apacentar el rebaño, alimentar el rebaño, cuidar el rebaño. Son aquellos hombres calificados y apartados por Dios en la iglesia local, los encargados de estudiar las escrituras para enseñar las escrituras. Hay un ejemplo claro para mí: Esdras. Esdras 7:10 dice que Esdras, el texto no está ahí. Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar las escrituras, para practicar las escrituras y para enseñar las escrituras. La consecuencia lógica de eso: un hombre que es llamado por Dios, capacitado por Dios, debe de estar constantemente estudiando las escrituras, conocer las escrituras y luego de eso practicar las escrituras para luego enseñarlas. No encontramos en las escrituras órdenes de Dios a las ovejas que ellas deben de enseñar a otras ovejas, sino más bien constantemente vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que estas órdenes y mandatos son dados únicamente y específicamente a los pastores. Son los pastores los encargados de enseñar. Vean este otro texto conmigo, hermanos, porque quiero llegar a una parte donde me voy a detener un tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Lean ese texto conmigo, dice: te encarezco delante del Señor Jesús, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Muchas veces podemos leer ese texto así, pero yo creo que más bien el corazón de Pablo en su segunda carta, que fue la última carta que Pablo escribió, por lo que dice el texto, yo creo que más o menos, más bien Pablo lo diría como de esta manera: Timoteo, yo te encargo delante de Dios, así con una voz fuerte tal vez, con carácter, diciéndole a Timoteo: Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: lo que te voy a decir, te lo voy a decir y es serio. Y es tan serio que voy a poner a 2 testigos de lo que te voy a decir. El encargo que te voy a dar es tan solemne que voy a poner a 2 testigos, a Dios y al Señor Jesucristo, como testigos de lo que te voy a mandar. Imagínate. Y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y cuál es el encargo de Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el encargo de Dios para cada pastor. Predica la palabra. Y no estaría de más para decir: nótese que el texto dice predica la palabra. No dice predique de la palabra, ni tampoco dice predique con la palabra. Dice predique la palabra. Y alguien se preguntará: ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y le voy a dar un ejemplo. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ¿usa la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Los testigos de Jehová la usan? Claro que sí. ¿Los adventistas? Claro que sí. La mayoría de iglesias locales usan la palabra de Dios. Pero no es usarla, como dijo un predicador, como un trampolín. No es leer un texto para luego apoyarme en ese texto y yo decir lo que yo quiero decir.
Y hay muchos predicadores en las iglesias cristianas evangélicas, porque los he visto, los he escuchado y siguen habiendo el día de hoy, donde el pastor lee un pasaje bíblico y luego se desconecta del pasaje bíblico y empieza a contar la historia de cuando andaba paseando allá y de lo que le pasó y de las circunstancias difíciles, y todo el sermón tiene que ver con lo que le pasó al pastor. No sé si usted ha estado en alguna iglesia así, pero no predicó la palabra de Dios, la usó como un trampolín. No, el encargo de Pablo es: predica la palabra. Eso quiere decir que el pastor va a tener que tomar el texto que va a predicar, estudiar su contexto histórico, cultural, su contexto inmediato, su gramática, etcétera, y decir: esto es lo que significa este pasaje. Y así es como se aplica a nuestra vida. Eso es predicar la palabra. No predicar con la palabra, ni de la palabra. Es predicar la palabra, es proclamar la palabra. No podemos confundirnos aquí, pues si nos confundimos, tendríamos entonces un desorden en la iglesia local, de que un montón de maestros y pastores que no son ni nombrados ni llamados por la iglesia ni por Cristo están enseñando. No, son los pastores los que son llamados a enseñar y a predicar y a aconsejar y etcétera. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios es el encargo de Dios para los pastores. Vean este texto, hermanos. Y yo creo que nosotros deberíamos de temblar ante este texto. De Santiago, capítulo 3. Oiga este texto, lo que dice, léanlo conmigo, dice: hermanos míos. Nótese que le está hablando a cristianos. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nótese cómo el texto es bien claro, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, lo que Santiago está diciendo es que habían muchas personas en ese momento, hombres, que se estaban ellos mismos haciendo maestros. No era que la iglesia ya los había examinado y los había, ¿verdad?, nombrado como pastores o no, dice: ellos mismos estaban haciendo maestros. Y la advertencia es: no lo hagan. No se hagan maestros muchos de vosotros. No dice: vea que la iglesia no los haga maestros. Dice: no, no se hagan maestros, porque recibirán mayor condenación. Escuche este comentario que me encontré. Este comentario es de Roberto Plummer. Roberto Plummer fue el que escribió el libro de la interpretación bíblica que se usó en el seminario bíblico acerca de la hermenéutica en el campus 415. O sea, es un hombre realmente calificado para hablar del tema. Roberto Plummer estudió en el Seminario Teológico Bautista del Sur y es doctor en filosofía. Y él dice respecto a este texto de Santiago lo siguiente: una de las principales formas de demostrar quiénes somos de verdad es mediante nuestro discurso. Y dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y dice él: en este mundo quebrantado, los impulsos pecaminosos permanecen en el cristiano. Y él añade: y así se les permite desenfrenarse a través de la lengua. Dice: y si se les permite desenfrenarse a través de la lengua, pueden causar un daño personal o comunitario inmenso. O sea, él está diciendo: ¿por qué Santiago dice que no se hagan a sí mismos maestros muchos de ustedes? Dice: porque hay un pecado todavía en nosotros. Y si esa persona todavía no está calificada para enseñar, y dice: y si se le permite abiertamente hablar, él dice, puede causar daño personal o comunitario inmenso. Y sigue diciendo: mediante varias metáforas conmovedoras y pedidos vehementes, Santiago llama a los cristianos
a que su discurso sea coherente con la profesión cristiana. Santiago inicia esta sección enfocándose en las personas que hablan más en público, es decir, los maestros, y advierte en contra del apresuramiento de tomar el manto de la enseñanza, ya que es muy fácil errar al blanco y así incurrir en el estricto juicio divino. Cuando yo vi ese comentario, wow, tiene razón. Y yo veo mi vida hacia atrás y yo dije, antes de que llegara mi tiempo para realmente predicar, yo predicaba en otras partes. Y yo veo mi vida atrás y yo dije, qué montón de tonteras dije, qué montón de textos torcí y enseñé a un montón y la gente creía que era así. Además, yo les he contado a los hermanos, yo tenía un montón de libros de 100 hojas con un montón de enseñanzas. Y cuando realmente empecé a entender cómo era que se interpretaba la Biblia, yo fui a esos libros y veía cada mensaje, cada texto y decía, este no sirve, los tuve que botar. ¿A cuántas personas yo engañé, sean en grupos pequeños o cuando me daban chance en la iglesia o donde fuera? Yo malinterpreté las escrituras y estaba cayendo en ese juicio de Dios. Hay que tener cuidado. En la iglesia local, los miembros o las ovejas no deben de correr apresuradamente a querer tomar, como dice este comentario, como dice el texto, el manto de la enseñanza. Eso le corresponde a los pastores designados. Si vemos a nuestro alrededor, las ovejas están en peligro por todas partes. Si usted viera las cosas como las ve un pastor, usted viera, las ovejas están en peligro. El mundo es un peligro para la oveja. El maligno es un peligro para la oveja. El pecado es un peligro para la oveja. Ellos mismos son un pecado para sí mismos, un peligro para sí mismos. Y los falsos maestros y las falsas enseñanzas son un peligro para las ovejas. Hermanos, cuando yo veo para atrás y yo dije, yo apresurándome a ser maestro yo mismo, qué montón de pasajes bíblicos torcí. Y la gente decía, amén. Por eso, una de las tareas y trabajos del pastor es cuidar las ovejas de todos estos peligros. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, el cual es el buen pastor y dio su vida por las ovejas. Hay un texto claro en 1 Samuel 17, 34 al 36, un ejemplo nada más de David, no lo vamos a leer todo, pero dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahí tenemos un ejemplo de cómo debe reaccionar un pastor para cuidar a sus ovejas. Y en el Salmo 23, que ya citábamos antes, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este cuidado que tenemos nosotros por parte de Dios es un claro ejemplo. La vara y el cayado del pastor son contemplados como confortadores, instrumentos respectivamente de protección y dirección. Con uno da dirección y con otro protege. Y si la oveja se va descarriando, lleva y la acomoda, ¿verdad? Y si llega un animal, con la misma vara que anda, la defiende.
Ahí vemos un claro ejemplo del cuidado que debe de tener el pastor para con la iglesia. Y como pastor de esta iglesia, yo debo de cuidar las ovejas en estos aspectos citados anteriormente. El mundo, el maligno, el pecado, cuidarlos a ustedes de ustedes mismos y cuidarlos de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Ese es el trabajo del pastor. Y por esta razón, hermanos, permítanme hacer, yo diría, mi trabajo. Permítanme desenvainar las escrituras para poder guiarles y cuidarles. Ese es mi trabajo. Según las enseñanzas de Jesús, su propia vida, enseñándonos el ejemplo de un pastor, nos enseña que el pastor debe de conocer a sus ovejas. Y esto es importantísimo. No me pierdan el hilo de pensamiento que llevo con los pasajes bíblicos para que vean por qué voy por donde voy. Juan capítulo 10, versículo 3 al 5, habla de que Jesús conocía muy bien a sus ovejas y las conoce. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, él las conoce. Y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nótese en este texto cómo dice que Jesús llama por nombre a las ovejas. Cuando Jesús vino a salvar al ser humano, Jesús no dijo, voy a salvar ahí 6 billones de personas, las que sean, las que lleguen primero. No. Él vino a salvar pensando en cada oveja suya por nombre. El texto lo dice. O sea, Él conoce a sus ovejas de forma personal. Aplicando esto a la iglesia local, hermano, los pastores debemos y podemos conocer las ovejas de forma personal. Yo conozco a cada familia. Yo conozco a cada persona. Y entre más pasa el tiempo, yo voy conociendo su vida, su carácter, todo. Conocemos a las ovejas. Las ovejas, dice el texto, que acatan la voz del pastor. Claro, existen ovejas un poquito rebeldes, pero las ovejas conocen la voz de su pastor. Esas son las que llevan, estas rebeldes, los golpes del cayado. Esas son las ovejitas que llevan ese golpe del cayado, las que son un poquito rebeldes. Pero las ovejas conocen la voz de su pastor. El pastor va delante de ellas guiando. Eso dice el texto. El pastor va delante de ellas. Yo le decía, no es al revés, no es una iglesia con un gobierno congregacional, las ovejas adelante y el pastor atrás. No, el pastor va adelante, guiando a las ovejas. Y las ovejas deben de conocer la voz de su pastor, y dice entonces, y no seguirán la voz de otro. Ahora, permítame hacer una pregunta. En ese contexto de ese pasaje, ¿por qué Jesús está hablando de eso? ¿Por qué Jesús precisamente habla de eso en ese contexto? Y hago la pregunta más precisa. ¿Cuáles son esos otros extraños que las ovejas no van a escuchar su voz y no los van a seguir? Eran los falsos maestros del momento. Eran los falsos maestros del momento, eran los fariseos, eran todos aquellos que estaban en Israel torciendo las escrituras y llevando al pueblo de Dios prácticamente a la condenación. En ese contexto de los falsos maestros es cuando Jesús dice, mis ovejas conocen a su pastor y no escuchan a los falsos maestros. En la práctica, ¿cómo se vería eso entonces? Bueno, yo creo que cada oveja de cada iglesia local debe de conocer a su pastor.
Y cuando llegue otro pastor o otra persona de adentro o de afuera a decir algo contrario de lo que el pastor ha enseñado con las escrituras, eso se debe llevar a la práctica. Las ovejas no escuchan al extraño. De forma aplicada, hermanos, entonces, Dios ha colocado en cada iglesia pastores debidamente ordenados. Y a las ovejas, o más bien, y las ovejas deben de escuchar a esos hombres, pues ellos hablan de parte de Dios. Eso sí, cuando correctamente interpretan las escrituras, los pastores hablan de parte de Dios. ¿Verdad? Quiero hacer esa salvedad. Por el contexto donde nosotros vivimos. ¿Verdad? Que sabemos que hay muchos pastores, incluso famosos en el internet, famosísimos. Y no vamos a decir entonces que esos pastores hablan de parte de Dios y que tienen que obedecerlos, no. Hay muchos falsos pastores de esos famosos por internet que entran en la categoría de esos extraños que las ovejas ni siquiera deberían de escuchar. Y quiero recordarle entonces, hablando de este tema, de eso que dice este texto, quiero recordarles el inciso 5 del pacto que cada miembro ha jurado delante de Dios y delante de la iglesia local cumplir. Cuando una persona quiere hacerse miembro y pasa un proceso y se hace miembro de la iglesia local, hay un pacto que tenemos como iglesia basado en las escrituras. Y en el inciso 5 dice lo siguiente: se le pregunta a la persona de forma pública ante la iglesia, ¿promete someterse a la verdad de la palabra predicada y a sus pastores para cumplir eso? Ese hombre y esa mujer debe de someterse a la verdad predicada y a sus pastores. Porque las ovejas oyen la voz de Dios predicada y lo siguen. Las ovejas no deben de someterse a otras ovejas, no deben de someterse a otros pastores. Es a su pastor en la iglesia local, en ese sentido, que predica desde el púlpito o que aconseja de forma personal. Y esto es importante. Yo sé que en nuestro ámbito evangélico, el día de hoy, existen pastores que manipulan las escrituras y que quieren adueñarse de la iglesia. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero en una iglesia bíblica donde los pastores son bíblicamente constituidos y ordenados, obteniendo una iglesia local, pastores sanos, el mandato de Dios entonces es someterse a estos hombres sanos en la fe y a su instrucción y a su guía y a su autoridad. Esa es los roles del pastor y los roles de las ovejas, una con la otra. Hay otro inciso en el pacto que cada miembro ha profesado públicamente delante de Dios y de la iglesia local, donde se compromete delante de Dios a ser guiados de acuerdo a sus dones por sus pastores. Dice este inciso, y hacemos la pregunta siempre a cada miembro: ¿promete servir al Señor y a su iglesia, evitando ser una carga para los hermanos en algo que debiera estar haciendo? Sino más bien usar los dones que Dios ha dado mediante la guía de sus pastores. No es que alguien dice, yo tengo el don y ya simplemente lo pone en práctica. No, bajo la guía de sus pastores. Bajo la guía de los pastores, cada persona ha prometido delante de Dios y delante de la iglesia poner en servicio de los otros hermanos, es un mandato bíblico, cada don que ha recibido. Eso sí, siendo guiado por sus pastores. Por lo cual, de la mano de los miembros deben de ser coherentes con lo que han prometido a Dios y a su iglesia local. O sea, por ejemplo, los miembros de esta iglesia no pueden decir una cosa públicamente y decir, si yo me comprometo delante de Dios y delante de la iglesia que mis dones van a ser puestos en uso, eso sí, siendo guiados
por los pastores y después ir en contra. No puede hacer eso. Vean este texto de Hebreos capítulo 13, verso 17. Tengo un problema. Para ustedes, para mí no. No sé a qué horas empecé, entonces no a qué hora voy a terminar. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, la tarea del pastor, al fin y al cabo, cuando el pastor muera, ese hombre va a ser llamado a la presencia de Dios y va a dar cuenta cómo vivió su vida, cómo hizo su trabajo, y además le va a pedir cuentas por cada oveja que tuvo, cómo la guió, cómo la aconsejó, cómo la corrigió, si la dejó hacer lo que quería. Cada cosa de ellas vamos a dar cuenta. Eso dice ese texto. Otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no es beneficioso para ustedes. Y hay muchas veces, y hay más de una oveja que hace bien difícil el trabajo para los pastores. Yo creo que yo fui una de esas, que hacía bien difícil el trabajo para mi pastor. Pero ahí dice, no lo hagan así. Parte del cuidado del pastor es cuidar a la oveja de sus depredadores. Ya lo vimos en el ejemplo de David. Hay depredadores que quieren atacar a las ovejas. Y el pastor debe de estar como ese supervisor, vigilando a las ovejas, cuidando a las ovejas, y ve venir al lobo desde lejos y se prepara para cuidarlas de los depredadores. Por ejemplo, ¿qué dice Amós capítulo 3, versículo 12? Hoy voy a usar muchos pasajes bíblicos. Amós 3:12 dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león. Y sigue el pasaje bíblico. Ahí hay un claro ejemplo cómo el pastor libra a la oveja de la boca del león. Ese es el trabajo de un pastor, ver los depredadores. Y esos depredadores muchas veces están dentro de la iglesia, no fuera, como Pablo advierte. Es el trabajo nuestro hacerlo. Jesús dijo lo siguiente de una manera similar en Juan capítulo 10. Y les recuerdo que este es el mismo contexto del pasaje anterior también. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado. Aquí ahora Jesús está contrastando su trabajo ministerial como buen pastor con aquellos otros maestros y pastores de Israel en aquel momento. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos esos, ¿verdad? Y dicen que eran asalariados. Dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y las ovejas, y las deja, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, en la iglesia sucede lo mismo. Como sucedía en el pueblo de Israel, aquellos maestros en realidad no les importaba las ovejas, ellos estaban por ellos mismos. Sucede lo mismo en la iglesia todavía. Hay hombres que están predicando, o son maestros, o son pastores, lo que sea, y están ahí únicamente por sus propias conveniencias. Están ahí buscando sus propios beneficios nada más, pero no buscando el bienestar de las ovejas. Son asalariados. El pastor, con la intuición que el Señor le ha dado, el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo, está vigilante, cuidando por dónde puede venir el depredador. Como dice Jesús, ve venir el lobo. Está vigilante.
El pastor conoce su rebaño, conoce el carácter de sus ovejas y muchas veces saben quién es oveja y quién no. El pastor, con el conocimiento de la palabra de Dios, conoce la sana doctrina y sabe identificar los falsos hermanos y las falsas enseñanzas. Dios le ha capacitado con aquella intuición que le da a las madres, por ejemplo, y a los padres para cuidar a sus hijos. O muchas veces, por ejemplo, los que son padres y están criando niños y usted no escucha a sus hijos y usted dice, ¿qué estarán haciendo? Alguna torta se están jalando, ¿verdad? Tenemos una intuición de estar cuidando a nuestros niños. Esa misma intuición, por decirlo así, el pastor la tiene para identificar el peligro y muchas veces identificar el lobo. Y según las palabras de Cristo, que el enemigo viene para matar, robar y destruir, lo está hablando en un contexto de falsos maestros. Juan 10, el mismo contexto, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas veces han hablado de ese texto hablando de Satanás? Ese texto no está hablando de Satanás, aunque Satanás está detrás de eso. Pero ese texto está hablando, ese ladrón que viene para hurtar, matar y destruir son los falsos maestros. Ese es el contexto de ese pasaje. Y él dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, los pastores sabemos que el enemigo está ahí afuera. Y que se ha introducido también a la iglesia para hurtar, matar y destruir a las ovejas. Por esta razón, el encargo de la doctrina, el encargo de cuidar la doctrina de la iglesia está puesta sobre los hombros del pastor. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo dice, le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Esta es la primera carta de Pablo a la iglesia, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Esta es la primera carta de Pablo a Timoteo, que es el pastor, y le dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. El encargo de la doctrina está en los hombros de los pastores, no de la iglesia local. Dios le va a pedir cuenta al pastor. Ese es el regaño y la advertencia que Pablo hace en 1 Corintios capítulo 3. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es un mandato, es un encargo al pastor. Los pastores son los encargados de la doctrina de la iglesia. De ahí, la gran tarea y la responsabilidad del pastor de trazar correctamente la palabra de Dios, dentro de las posibilidades que Dios le permita al pastor. Los encargos de la doctrina, tanto en la prédica pública como en el cuidado y supervisión privada con las ovejas, pertenecen a los pastores. Pablo no le dice a la iglesia de Éfeso, tenga cuidado de la doctrina que enseñas, sino que Pablo llama al encargado de la iglesia de Éfeso, a Timoteo como pastor, le dice, Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Precisamente por todo lo que hemos visto del trabajo y oficio y la responsabilidad del pastor, síganme aquí para que no se me pierdan el hilo. Precisamente por todo lo que he dicho con los pasajes bíblicos, del trabajo, oficio y la responsabilidad del pastor, es que Dios le otorga también al pastor el trabajo de observar y designar a los hermanos que pueden ser aptos para el ministerio. Dios no le ha encargado a la iglesia postular a los próximos pastores. Ese trabajo es del pastor. No es la iglesia la que postula a aquellos varones para el cargo de oficios en la iglesia local. No es la iglesia la que postula a los hombres.
son los pastores, los que postulan a los hombres. Por ejemplo, por todo lo dicho atrás, que el pastor es el que conoce y debe de estudiar las escrituras, el encargado de las almas de la iglesia, el que debe de cuidar de los depredadores, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Él es el encargado. Y como el pastor conoce a sus ovejas, él empieza a ver a ciertos varones que tienen las cualidades, tienen el carácter adecuado. Y el pastor dice a la iglesia local: hermanos, desde la perspectiva bíblica y según lo que yo entiendo de las escrituras, el hermano fulano es un buen postulante para el cargo de pastor y maestro de esta iglesia. Después de que el pastor ya lo ha examinado, lo postula. Y entonces la iglesia debe de examinar a este hermano a ver si el pastor realmente ha dado en el blanco, por decirlo así, y examina su carácter y examina su enseñanza. Y la iglesia lo que hace es entonces decir: tiene razón. Como les decía, si el que conoce las ovejas es el pastor, y como yo decía semanas atrás, hay cosas que el pastor conoce de primera mano de las ovejas y privadas en consejería que no conocen los otros hermanos. O sea, puede ser, por ejemplo, puede ser que porque usted quiera mucho a un hermano, usted dice: me encantaría, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, que el hermano Alberto sea el pastor, un segundo pastor de la iglesia, porque ustedes quieren muchísimo a Alberto. Pero se olvidan de un detalle: yo soy el pastor. Y tal vez yo he tratado con ellos como matrimonio y yo conozco algunos detallitos que todavía no cuadran con el carácter de un hombre para el ministerio, pero ustedes lo ignoran, porque ustedes no conocen esas partes íntimas, personales de la consejería. ¿Se imagina que una iglesia entonces se manejara de esa manera? Que fueran las ovejas las que designan los pastores. ¡Qué caos sería! No. El que conoce las ovejas es el pastor. El que está encargado de la doctrina es el pastor. Y esto es para dar los puntos de lo que ya he afirmado con la palabra de Dios. Él conoce a sus ovejas. Él es el encargado de la doctrina. El que debe de dar cuentas a Dios es el pastor. El encargado y responsable de advertir sobre los lobos y ahuyentarlos es el pastor. El que gobierna y dirige la iglesia, dice la Biblia, es el pastor. ¿Quién debería ser el que postula a aquellos varones al ministerio sino el pastor? Tiene lógica. Ahora, permítanme demostrárselo con otros pasajes bíblicos. Observemos algunos pasajes de las Escrituras para apoyar esto que estoy diciendo, que no solamente tiene lógica, sino también tiene base bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. No se me pierdan aquí, hermanos. Vea lo que dice este texto. Dice: esta es la segunda carta de Pablo, no a la iglesia, a Timoteo, que es el pastor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién es el que debe de encargar ese ministerio? ¿La iglesia o era Timoteo como pastor? Era Timoteo como pastor. Una vez que él había recibido todas las enseñanzas por parte de Pablo, él tenía que tomar a hombres fieles, idóneos para enseñar, tomarlos aparte, enseñarles aún más profundamente las escrituras, y entonces él debe de encargar ese ministerio a estos hombres. Pregunto, ¿es la iglesia o es el pastor? Es el pastor. Incluso yo hice una pregunta que me adelanté. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A la iglesia o al pastor? No. Dios le encarga al pastor que el pastor encargue a otros hombres fieles el trabajo de la enseñanza. ¿Cuál es el encargo o la orden? Encargar o encomendar la tarea de enseñanza.
¿quién debe primero de observar y determinar si estos hombres son fieles e idóneos? ¿La iglesia o Timoteo como pastor? Timoteo como pastor. La tarea, la orden de supervisión y validar y poder determinar que ciertos varones de la iglesia sean fieles e idóneos para la enseñanza son los pastores. ¿Ve cómo nosotros íbamos caminando un poquito atravesados? ¿Verdad? Por eso somos una iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Ok? Una vez que los pastores observan, como ellos conocen a sus ovejas, una vez que los pastores observan el carácter de ese hombre, la madurez de ese hombre, y al mismo tiempo ven el don de enseñanza de ese hombre, los pastores comunican a la iglesia la postulación y esperan que la iglesia confirme ese llamado. Es muy diferente. La iglesia no postula pastores, confirma los dones. La iglesia local, esta iglesia, pasó por algo similar. Espera que pase el carro. Aunque esta iglesia ya tenía varios años de estar establecida, yo entendí que yo necesitaba realmente ser ordenado legítimamente y bíblicamente como pastor. Pero en esta iglesia no había otro pastor, era yo. Entonces yo tomé la decisión de hablar con los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, una iglesia sana en Costa Rica, y le comuniqué a los hermanos, yo quiero ser examinado. Yo ya soy el pastor, yo me hubiera quedado callado y sigo aquí, yo soy el pastor. Pero yo sabía que yo necesitaba ser examinado por otros pastores primero. Y así sucedió. Ellos tuvieron a bien en ayudarnos como iglesia y en ayudarme a mí en ese sentido. Y ellos de forma personal, los pastores de aquella iglesia, me examinaron a mí primero, mi carácter, mi madurez, todo lo que tenía que ver con la enseñanza. Y después de ellos dar una votación de que si pasaba o no pasaba, entonces ellos se dirigieron a la iglesia local. Y así lo hicieron. La iglesia local también votó confirmando lo que los pastores habían dicho ya. De ahí en adelante debe suceder igual como dice la Biblia. Los pastores observamos a los hermanos, vemos su carácter, vemos su madurez, vemos ese don de enseñar, que no tuerce las escrituras, que se entiende claramente cuando expresa un pasaje bíblico. Le decimos a los hermanos, yo veo un candidato para maestro, para pastor, en el hermano fulano. Pero como el pastor no es simplemente el que es el cacique, es el que dirige, es el que gobierna, ahora la iglesia, después de que el pastor lo postula, la iglesia tiene la tarea entonces de verificar si realmente tiene un carácter adecuado, si es maduro y si tiene el don de enseñanza. Y la iglesia confirma esos dones, no los postula. No es la iglesia buscando postulantes. Esa tarea no le corresponde a la iglesia. Imagínate si hay un grupo de hermanos que conforman la iglesia, pero estos son inmaduros, son neófitos, no conocen la vida de aquellos hombres. ¿Cómo podrán hacer una sabia elección? ¿Cómo? No se puede. Y tras de eso está la iglesia ocupando un rol que no le corresponde. William Hendrickson comenta, en conformidad a esto, que Timoteo actúe como maestro, aún más que produzca maestros. Era el encargo de Timoteo. Y John MacArthur, hablando de ese texto también dice, Timoteo debía tomar la revelación divina que había aprendido de Pablo y enseñarla a otros hombres fieles, hombres con carácter aprobado y un don espiritual, que a su vez fueran capaces de transmitir esas verdades a la otra generación siguiente.
Dice, era el encargo para Timoteo, no para la iglesia. Veamos otro texto. Ya casi voy terminando, hermanos. Hechos, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 23. Ahí, no importa, ahí vamos leyendo, hasta el 23. Echen la culpa, Wilmer. Dice el versículo así, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, oiga, a Pablo, nótense los nombres que aparecen ahí, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, esos dos, Pablo y Bernabé, para Derbe. Verso 21 dice. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, pregunto, ¿quiénes estaban anunciando el evangelio en aquella ciudad? Pablo y Bernabé. Sigue diciendo. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ¿quiénes? La iglesia, no, Pablo y Bernabé, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese texto, ese versículo 23, yo sé que por intuición siempre escuchamos este texto y entendemos como si fuera la iglesia que constituyeron ancianos. No, era Pablo y Bernabé que andaban predicando el evangelio, y en la ciudad donde llegaban, ellos constituyeron pastores en cada iglesia local. Y nótese que ese no es el tema del día de hoy, pero hay muchos pasajes bíblicos, y Hechos 20:28 y muchos otros más, donde hablan de que una iglesia local debe estar gobernada por una pluralidad de pastores. No es bíblico que en una iglesia local haya un solo pastor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El Nuevo Testamento enseña que cada iglesia local debe estar gobernada por una pluralidad de pastores. 3, 4, 5, 6, lo que Dios levante. ¿Por qué? Porque los otros pastores van a cuidar mi vida. Si yo tengo una grandiosa idea, como dice Sugel, y llego a la reunión de pastores, y dice Sugel, y los que conocen a Sugel saben que es un hombre, y dice Sugel, yo muchas veces voy a la reunión de pastores y llevo una idea y en 5 minutos me hacen ver que es una estupidez. Imagínense una iglesia gobernada por un solo pastor durante 20, 30 años. Eso no es correcto. En el Nuevo Testamento, como dice Pablo, en este texto, ellos constituyeron, y me voy a salir del púlpito para que lo vean, ancianos, plural, masculino, plural, ancianos en cada iglesia, singular. En cada iglesia había ancianos, no uno. Nosotros estamos orando al Señor para que Dios siga levantando hombres para el ministerio. Que Dios levante a otros hombres que también tengan ese encargo y ese carácter para la enseñanza. Porque no es bíblico que haya un solo pastor. Lamentablemente, yo sé que la mayoría de iglesias se trajeron el molde de un solo pastor. Pero no porque está en la Biblia, sino viene de los anglicanos, de la iglesia anglicana. De ahí viene ese molde, pero no viene de la Biblia. Entonces, hermanos, ¿quiénes constituyeron ancianos en cada iglesia? Y leí comentarios de Hendrickson y dice, no precisamente en este texto es la iglesia la que constituyeron los ancianos. Era Pablo y Bernabé. Como les decía, obviamente la palabra constituyeron quiere decir elegir a mano alzada. Estos hombres levantaron a algunos hombres y los postularon, y la iglesia a mano alzada confirmaron esos dones.
pero fueron Pablo y Bernabé. Vean el texto y llévenselo para su casa y pregúntese cuáles son los sujetos del texto. Los sujetos es la iglesia local o es Pablo y Bernabé los que andaban predicando. Y los sujetos, esos son los que constituyeron a esos ancianos. Dice Hechos 14:23, pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que es bien clara. Sabiendo el contexto, dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia local. Queda más sencillo, ¿verdad? Es interesante ver también cómo Pablo se dirige a Tito, un pastor, y le dice lo siguiente en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Quién es el encargado de corregir doctrinalmente las cosas de la iglesia? El pastor. Y dice, y establecieses anciano. ¿Quién? Tito, el pastor. Que Tito estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Son los pastores los que postulan a los hombres para el ministerio. La idea no es excluir la congregación, como le digo. La iglesia tiene su papel. Una vez que el pastor dice, yo veo que el hermano tiene el don, veo su carácter, lo postulamos. Y entonces la iglesia empieza a examinar su vida, su enseñanza, se pone en práctica. Y después de un tiempo razonable, la iglesia vota a mano alzada diciendo, nosotros confirmamos que tiene un don de enseñanza y confirmamos que tiene un carácter adecuado para ser un pastor. No es como tampoco se hace en muchas iglesias, donde el pastor dice, hermanos, quiero comunicarles que de ahora en adelante el hermano Enrique va a ser pastor conmigo. Y ustedes, punto, se callan, yo lo dije. No es así. La iglesia debe de confirmarlo. Porque si al pastor se le mete entre ceja y ceja y dice, mira, el hermano es pastor, punto. Y la iglesia dice, no, nosotros no vemos un carácter adecuado. Y la iglesia dice, no, nosotros no vemos un don de enseñanza en él. Pero como es pastor y punto. No, tampoco funciona así, ¿verdad? La iglesia tiene su trabajo, el pastor tiene su trabajo en esa área. Entonces, hermanos, todo tiene su orden. Los pastores identifican a aquellos hombres calificados y los presentan a la iglesia, y la iglesia confirma los dones. Como hemos visto, los pastores y las ovejas de cada iglesia general tienen su función, tienen sus roles y no pueden ser invertidas. Hemos leído y constatado cómo Dios en su palabra nos ha dado luz en este tema. Y yo espero que usted se lleve cada pasaje de estos y la luz que Dios nos ha dado el día de hoy y la guardemos en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo aplicamos, para terminar? Denme 2 minutos. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida y a la vida de esta iglesia local lo que hemos aprendido el día de hoy? Porque eso fue la información. ¿Cómo aplicamos esto para el día de hoy? La iglesia de Cristo no se conduce como bien le viene en gana, hermanos. La iglesia de Cristo no se conduce como bien le viene en gana ni a la iglesia ni al pastor. Porque la iglesia no es ni de la iglesia y la iglesia no es del pastor, es de Jesús. La iglesia debe de conducirse como dice la palabra de Dios, debe de manejarse como dice la palabra de Dios. Y si alguna iglesia local no acata lo que Dios ha dicho en su palabra de cómo manejarse, esa iglesia está pecando delante de Dios. Y el pastor está pecando. Y los hermanos que están de acuerdo están pecando delante de Dios. ¿Por qué cree que Dios le dice a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? A una iglesia local le dice, he aquí yo estoy afuera, toco la puerta. Esa iglesia había sacado a Jesús, por decirlo así. Jesús estaba afuera. Ellos no se estaban manejando de acuerdo a la palabra de Dios. Habían sacado a Jesús. Hoy sucede lo mismo. Hoy los pastores, en lugar de ser humildes y decir, voy a buscar en las escrituras cómo es que yo debo de hacer la iglesia en ese sentido, cómo debe ser el culto, qué debe de haber en el culto, cómo se debe manejar este asunto a la luz de la palabra de Dios.
Dicen, bueno, yo siento hacer esto de esta manera, yo pienso. No, la iglesia de Cristo no se conduce como se le viene en gana. Dios lo ha dejado claro. En la iglesia existen los pastores y las ovejas. Los pastores están por Cristo designados para la tarea de la enseñanza de la palabra de Dios y el cuidado de las almas de las ovejas. Y yo diría, hermanos, recordando el texto de Santiago capítulo 3, cuando dice, no se hagan ustedes mismos maestros. Hermanos, hay un tiempo sabio para todos. Hay un tiempo sabio para aquellos aspirantes a pastor. No sea que no sean llamados al ministerio y caigan en el castigo. Hay un tiempo. Los pastores deben de alimentar cuidadosamente a sus rebaños. Los pastores deben de proteger el rebaño de las falsas doctrinas y de aquellos que intentan dañarlo. El pastor debe de estar ahí, desenvainar la espada y cuidar las ovejas. Los pastores deben de tener celo santo por la doctrina. Y hermanos de la iglesia, yo les diría, oren por los pastores. Oren por los pastores para que los pastores amen cada día más la Biblia. Y que tengan la valentía de pararse en un púlpito a decir, estamos haciendo esto mal, porque esto dice la Biblia y vamos en contra de lo que ahí dice, como bien lo hizo Josías en el Antiguo Testamento. Oren para que los pastores amen cada día más la Biblia. Oren para que los pastores puedan traer esos pastos frescos y esa sana palabra de Dios cada domingo. Oren para que los pastores puedan traer esos pastos frescos. Oren para que las ovejas coman ese pasto fresco. Porque está la contraparte también. Puede ser que el pastor traiga un buen pasto y la oveja rebelde dice, no me lo voy a comer. Oren por el pastor y oren por las ovejas también. Hermanos, en esta iglesia creemos que los pastores no vendrán a dar sus sueños, no vendrán a hablar de sus sueños, no vendrán a hablar de sus visiones, no vendrán a contar acerca de algún acontecimiento que les sucedió a ellos. En esta iglesia, en este púlpito, yo diría, y ojalá que sea así y oren a Dios, se expone la palabra de Dios. No hay nada personal, ni debe de haberlo. Y el día que se levante un hombre y se pare en un púlpito en esta iglesia a no predicar y enseñar la palabra de Dios, sino a hablar de alguna experiencia personal y apartarse de la Biblia, bajen a ese hombre, quiten a ese hombre. Y de la misma manera, hermanos, no nombren, no voten por un hombre que no llene las cualidades de un hombre para el ministerio. No lo hagan. Harían un daño a la iglesia y harían un daño a sus propias almas. Dios hizo el mundo con la palabra de Dios. Dios hizo el mundo con la palabra. Dios sacó a Israel de Egipto con su palabra. Cada plaga, cada acto portentoso, cada acto sobrenatural en Egipto fue traído por la palabra de Dios. Así sacó Dios a Israel de Egipto. Los muros de Jericó cayeron por la palabra de Dios. Dios mantuvo a Israel 40 años en el desierto con su palabra. Dios le dio códigos de vida escritos, los 10 mandamientos, su palabra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El Señor trajo su revelación por los profetas del Antiguo Testamento, su palabra para enseñar. Jesús vino y trajo la palabra de Dios, la última revelación, que es la palabra que debe de ser enseñada en este púlpito. Únicamente la palabra de Dios, porque Dios actúa únicamente por su palabra. Y es algo que me preocupa el día de hoy, al ver el mundo evangélico.
cómo ni siquiera los pastores confían en el poder de la palabra de Dios. Cuando Isaías 55 dice claramente que la palabra de Dios es como la lluvia o como la nieve que desciende del cielo, que moja la semilla, la hace germinar y que no vuelve otra vez vacía sin antes producir el efecto o el trabajo por el cual fue enviada. Dice el profeta que la palabra de Dios es como aquel martillo que quebranta la piedra. Y hoy los pastores, lastimosamente, muchos no creen en el poder de la palabra. Y les voy a decir por qué. Porque terminan su sermón y después del sermón necesitan un piano atrás que suene suavemente para impactar las emociones de la gente y llamar a la gente al frente. Y lo que no hizo la palabra de Dios, quieren hacerlo ellos, empujando a la gente al suelo. No, Dios actúa por medio de su palabra. Lo que Dios no haga por medio de su palabra, ningún ser humano, ni por ningún acto de ningún ser humano va a poder hacer. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Se predica la palabra y Dios actúa por medio de su palabra. Fuera de ahí yo no puedo hacer nada. Y eso me duele al ver a muchos pastores que ni siquiera ellos confían en el poder de la palabra de Dios. Porque dicen, necesitamos música suavecita para ir acomodando el ambiente, para suavizar sus emociones y que vengan a llorar aquí al frente. No, la gente que va a llorar por su pecado, la gente que va a llorar por su estado de vida, lo va a hacer mientras se predica la palabra de Dios. Fuera de ahí es puro emocionalismo. Se llama manipulación. Dios hizo todo lo que hizo con la palabra de Dios, con su palabra. Hermanos, que Dios haga algo el día de hoy por medio de su palabra. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado en oscuridad. Tenemos una guía fiel que muchas veces no es fácil de aceptar, pero no por eso deja de ser la verdad. Danos humildad, danos mansedumbre. Permítenos ser de esas ovejas que escuchan la voz escrita de nuestro buen pastor, Jesucristo, y que le sigamos. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nosotros como iglesia. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que corregir. Pero con tu palabra estaremos seguros, Señor. Como bien dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a nuestros pies como iglesia tu palabra y lumbrera a nuestro camino como iglesia. Permítenos caminar como iglesia en tu palabra, Señor. Hacer las cosas a tu modo, como tú lo has ordenado, y no como nosotros queremos. Sigue mostrándonos nuestros errores como iglesia. Sigue mostrándonos las cosas que debemos de cambiar a la luz de tu palabra, Señor. Porque sabemos que somos una iglesia conformada por seres humanos imperfectos. Síguenos moldeando, síguenos enseñando, síguenos dando un corazón enseñable y humilde ante tu palabra, Señor. Oramos por todas las iglesias de Cristo, que tú sigas trayendo la luz de tu palabra a ellos y que ellos puedan valientemente, como pastores, guiar a cada rebaño en tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos un receso de 15 minutos. Pueden ir al baño, a tomar agua por ahí, café. Y venimos al discipulado teológico.